con nosotros. Buenos días, amada iglesia. Damos la bienvenida a todos los que nos acompañan, ¿verdad? Por medio de redes sociales y a todos los que están aquí presentes. Agradecemos a Dios por sus vidas, de verdad. El Señor nos pone a llevarlos en oración y pues bueno, el Señor ha sido bueno con su iglesia. Reciban pues un saludo del pastor Raúl, que está aquí presente con nosotros también, ¿verdad? Pero bueno, ahora en obediencia a la autoridad estamos aquí para compartirles, ¿verdad?, la palabra de Dios. Y bueno, pues vamos a tomar este tiempo para recibir la palabra. ¿Qué les parece? Entonces, acompáñenme ahí con sus Biblias y vamos a dar inicio a este tema. Se llama El problema y su solución. Así se llama. Entonces, para quienes anotan, pues vamos a ir a hacernos nuestras anotaciones, ¿verdad? Y recibir de parte de Dios lo que tiene para nosotros. Siempre su palabra es viva y eficaz, ¿verdad? Que dice que penetra hasta partir el alma, las coyunturas y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Y así es la palabra de Dios. Y eso es lo que hace en nuestros corazones. Veamos que la palabra va a tener una aplicación a nuestra vida. Dice entonces el libro de los Hechos, capítulo 6, versículo 1 al 4. Un texto muy conocido ya por casi la mayoría de nosotros, ¿verdad? Estudiado quizás también, pero que hoy vamos a abrir nuestro entendimiento para que el Señor nos muestre qué más quiere, ¿verdad?, que veamos de este pasaje o de estos versículos. Y dice así: en aquellos días, como creciera el número de los discípulos, hubo murmuración de los griegos contra los hebreos, de que las viudas de aquellos eran desatendidas en la distribución diaria. Entonces los 12 convocaron a la multitud de los discípulos y dijeron: no es justo que nosotros dejemos la palabra de Dios para servir a las mesas. Buscad, pues, hermanos, de entre ustedes a 7 varones de buen testimonio. Nosotros persistiremos en la oración y en el ministerio de la palabra. Ahora veamos que aquí el evangelista y doctor Lucas, porque es el escritor, está hablando de un problema que se presentó cuando la iglesia primitiva estaba creciendo. ¿Cuántos sabemos que conforme vamos creciendo, ¿verdad?, va habiendo mayores desafíos y retos y problemas, ¿verdad? Si ese problema lograba preocupar, obviamente, a los apóstoles primeramente. ¿Por qué? Porque esto haría que descuidaran las responsabilidades, dadas por Dios, porque había una responsabilidad que cumplir en cuanto a la oración y la predicación de la palabra, dejando así a la iglesia sin defensa. ¿Cuántos saben que si no hay una iglesia no ora, una iglesia no estudia la palabra de Dios? Es una iglesia fácil de atacar, fácil de destruir. Por eso, veamos estos versículos y vamos a ir desglosando, ¿verdad?, la importancia que vamos a ver aquí. Dice: en aquellos días, como creciera el número de los discípulos, hubo murmuración. Aquí vemos un pecado, porque al pecado hay que hablarle como es, ¿ah? Pecado. Y aquí vemos que la murmuración era un pecado, pero se empezó a dar entre griegos y los hebreos. Obviamente, todos los que vienen de los gentiles que iban a ahora ser parte de la iglesia, discípulos, vemos que en realidad ellos tenían su cultura, sus orígenes, ¿verdad?, algunos griegos, como vemos aquí. Me parece que el tema es la elección de los diáconos,
¿Sí? Ok, entonces corregimos. Les había dado el tema, el problema y su solución, entonces corregimos, quitamos ese y ponemos la elección de los diáconos para los que anotan. Por favor, perdón por este error. Continuamos entonces con la palabra de Dios. Veamos que entonces los griegos de cultura, ¿verdad? Y los hebreos empezaron a tener discusiones entre ellos y se dio la murmuración, pero aquí dice que los griegos, ¿verdad?, contra los hebreos. Y bueno, la cultura griega siempre ha sido una cultura con mucha filosofía, con mucha, ¿verdad?, aquí de pensar y de ver y de esto, pero ellos se entiende que ya era iglesia creyente, ¿ok? Iglesia creyente, que se dieron cuenta de que las viudas estaban siendo desatendidas. ¿En qué estaban siendo desatendidas? En la distribución diaria. Y fíjense, en aquellos días, esto se refiere a después del juicio contra los apóstoles, y que el esfuerzo por predicar y enseñar el Evangelio trajo como resultado el crecimiento en número de discípulos. Cuando dice, como creciera el número de los discípulos, pues estos eran los aprendices, los que estaban aprendiendo, aquellos que se estaban agregando a la iglesia. No quería decir que todos ya habían sido discípulos maduros, ¿verdad? Sino que había discípulos que querían seguir a Jesús, porque eso significa seguir a Jesús, discípulo, pero que no había madurez, que todavía había inmadurez, ¿verdad? Y había discípulos que estaban siendo ya maduros y estaban sirviendo al Señor. Entonces, en el cristianismo siempre han existido verdaderos discípulos, tanto maduros como inmaduros, pero también otro sector que son los simpatizantes. La manera de diferenciar uno de otro, pues vamos a ver, es como lo dijo Jesús en Juan 8:31. Acompáñenme ahí. Juan 8:31. Dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en él: si ustedes permanecen en mi palabra, serán verdaderamente, ¿qué?, mis discípulos. ¿Permanecer en qué? En la palabra de Dios. No en la palabra del pastor, no en la palabra de un servidor, ¿verdad?, o de un predicador en internet. No, permanecer en la palabra de Dios, ¿verdad? La palabra de Dios. Y conocerán la verdad, y la verdad os hará libres. La única que nos hace libre es la palabra de Dios, cuando la obedecemos, ¿verdad? Entonces, la palabra de Dios es la que nos lleva a ser libres de cautiverios, de ataduras y de todo lo que haya en nuestra vida. El simpatizante, pues ya vemos, es aquel que pues no se compromete, aquel que solamente cuando hay una situación difícil, pues se acerca. Pero veamos que el verdadero discípulo es alguien que aprende día a día la palabra de Dios, ¿verdad? ¿Cuántos discípulos hay aquí? ¿Verdad, Señor? Aquí estamos. Queremos caminar poco a poco, ¿verdad?, siendo esos discípulos verdaderos. Y entonces vemos que el verdadero discípulo aprende la palabra de Dios y permanece en ella, para conocer cada vez cómo vivir en nuestras áreas de nuestra vida y ser libres del engaño, primeramente de nuestra carne. Acuérdense, el diablo, si tú no le das lugar en la carne, el diablo no tiene nada que ver contigo. Pero si nosotros le damos lugar con la carne, entonces tiene mucho que ver, ¿verdad? Pero cuando la carne la sometemos a la palabra de Dios, entonces las cosas cambian. Entonces, realmente el discípulo va a poder
detectar el engaño que hay en su propia carne. Acuérdense, aquí no hablamos de los demás, hablamos de nosotros, ¿verdad? Entonces, la palabra es para examinarnos nosotros mismos. Entonces, el engaño, va a poder detectar el engaño que su propia carne lo lleva a pecar contra Dios, y también el engaño de los deseos de este mundo, porque también ahí somos engañados por este sistema de este mundo, ¿verdad? Que está contra Dios. Y los dardos, por supuesto, del fuego del maligno, que también vienen a la mente, ¿verdad? Acuérdense, el campo de batalla es la mente. Si en tu mente la ciñes con el poder de Dios en su palabra, los dardos del enemigo rebotan. Pero si una mente es débil, ahí está el asunto. Por eso, qué importante es darte cuenta que cuando eres un discípulo verdadero, vas a buscar de la palabra, vas a buscar tiempos de oración, vas a buscar estar en la presencia de Dios para que nos ayude ante la prueba y ante la tentación. Entonces, regresando al pasaje, vemos que hubo una obra de la carne, ¿verdad? Murmuración. La murmuración, pero era un problema que los apóstoles estaban como responsables para atender, ¿verdad? El siervo de Dios está para atender esas problemáticas. Entonces, esa murmuración que hubo entre griegos contra los hebreos no podía permanecer así, porque iba a dar lugar a las obras del maligno. Por eso es que son bien importante que los apóstoles, los siervos de Dios, estén ocupados en lo que deben de estar, que es la oración y la palabra de Dios. Porque ellos velan por nuestras almas y velan por la iglesia. Y entonces saben cómo combatir, ¿verdad? Toda obra del maligno. Por lo tanto, era una situación que podía llevar a dividir dentro de la iglesia. La murmuración es un comentario que se hace de una persona que no está presente, tratando de que ésta no se entere y con la finalidad de hacerle daño o de molestarla. Eso es murmuración. Pero también va relacionada con difamador o difamación. Hablar entre dientes, manifestando queja o disgusto por alguna cosa. La murmuración es un pecado. Totalmente es algo que desagrada a Dios. Y ahorita vamos a recordar algunos pasajes que yo sé que tú ya has leído, ¿verdad? Y que nos vuelven a reiterar sobre este pecado que nosotros debemos evitar, ¿ok? Sí es verdad que pecamos contra Dios cuando nos descuidamos, pero tenemos la oportunidad de corregir, ¿sí? Mientras Cristo está en nuestra vida, por medio del Espíritu Santo, nosotros podemos corregir, pedirle perdón. Mientras hay vida, hay esperanza. ¿Sí? Mientras hay vida, tenlo muy presente, hay esperanza de que te arrepientas de tus pecados, de todo corazón. Entonces, difamar, pues, es esto que decíamos y que va acompañado de la murmuración. Fíjense, vamos a Santiago 4:11. Acompáñenme ahí a Santiago 4:11. Y dice así la palabra de Dios: amados hermanos, no hablen mal los unos de ¿qué? De los otros. Si hay algo que no me gusta, esto aplica hasta en casa, ¿verdad? En casa, en el trabajo, en cualquier área de tu vida. Ahorita está hablando en el contexto de la iglesia, de la congregación, pero tú llévalo a las áreas de tu vida, ¿ok? Porque también aplica, ¿verdad? Entonces, ¿qué sucede? Que tan es importante dentro de la congregación que esto no se dé, como es importante que en la casa tampoco se dé, ¿verdad? Como cuando a veces las mamás incurren, digo, no sé mamá, pero tuve una mamá, ¿no? Entonces incurren
en la parte de hablar mal del papá, ¿verdad? Y los hijos, pues ya están todos informados, ¿verdad? De lo que hizo el papá. A veces de una manera muy dolorosa. Una mujer hace 2 semanas me decía ella, y no les voy a contar rapidito esta parte, porque ella reconocía, fíjense, de parte de Dios se le mostró a ella está siendo discipulada en la palabra de Dios, pero ella tuvo un sueño. ¿Cuántos saben que hay sueños de Dios donde nos avisa? ¿Ah? No todos los sueños son de Dios, que quede claro. Pero ella tuvo un sueño donde Dios le mostró realmente que ella había hecho mucho daño a su esposo y a sus hijos, porque todo lo que él le hacía, lo descargaba con los hijos. Dice, yo tuve un sueño donde Dios me mostraba, donde Dios, y terminó, ella despertó llorando, ¿no? Pero en arrepentimiento, en reconocimiento de que todo lo que había ella sufrido, pasado, y todo iba hacia con los hijos. Entonces, imagínense cómo los hijos veían al papá, pues totalmente, ¿verdad? Como ella, porque finalmente los sembró en ellos. Y entonces ella estaba súper arrepentida y decía, yo quiero corregir esto. Y sí, estamos con ella en un tiempo de restauración, el Señor está orando. Y bueno, ¿qué vemos? Que realmente la murmuración, ¿verdad? Hace mucho daño, no solo en casa, hace daño en el trabajo, hace daño aún en la congregación. Entonces, estaba pasando esta situación en la congregación que tenían los apóstoles que tomar acción. No es algo que se tenga que dejar. Fíjense, nos dice aquí Santiago 4:11, amados hermanos, no hablen mal los unos de los otros. Si se critican y se juzgan entre ustedes, entonces critican y juzgan la ley de Dios. Les corresponde, en cambio, obedecer la ley, no hacer la función de jueces. Esta es otra versión, pero está bien clara, ¿verdad que sí? Porque el único que juzga para condenación, ¿quién es? Dios, ¿verdad? Dios. Porque mientras la persona no termine su vida, no podemos decir, ya, es esto y se acabó, ¿no, verdad? Porque no somos Dios. Por ejemplo, cuando los israelitas también murmuraron contra Moisés, porque no estaban de acuerdo con la comida que tenían. ¿Recuerdan ese pasaje? Bueno, vamos a Éxodo, para los que anotan, anótenlo, Éxodo 16 del 1 al 2, al 3, perdón. Y dice así, partió luego de Elim toda la congregación de los hijos de Israel, y vino al desierto de Sin, que está entre Elim y Sinaí, a los 15 días del segundo mes después que salieron de la tierra de Egipto. Y toda la congregación de los hijos de Israel murmuró, ahí está la palabra, murmuró contra Moisés, y Aarón en el desierto. No, pues es que era bien complicado. No, estás en un desierto y luego, uy, la carne, ¿verdad? De quejarte de esto, del otro, de aquello, no, sí, la parte humana, ¿sí? Carnal del ser humano. Sin embargo, aquí se entiende que no dejaban la murmuración. El punto no es que te suceda, el punto es que continúes y no frenes y no pares, sabiendo que es pecado, ¿verdad? Y vemos que entonces murmuraron, dice, y toda la congregación de los hijos de Israel murmuraron contra Moisés y Aarón en el desierto. Y les decían los hijos de Israel, ojalá hubiéramos muerto. No, ya se fueron hasta allá, ¿sí o no? Por mano de Jehová en la tierra de Egipto, cuando nos sentábamos a las ollas de carne, cuando comíamos pan hasta saciarnos, pues no habéis sacado a este desierto para matar de hambre a toda esta multitud. No. Fíjense hasta dónde va la murmuración. Empieza con la queja, pero después ya procesas eso y te vas más todavía. Ya sacas, fíjense, aquí el pasado, ¿no? Añades al presente. Te quejas, no te gusta. Y aparte dices,
este nos quiere matar. O sea, ya lo difamaste, ya hablaste más allá de lo que ni siquiera quizás Moisés y Aarón pensaban. ¿Se dan cuenta cómo la murmuración lleva a más pecado y a más pecado? Es mejor ir con la persona correcta y pedirle un tiempo, ¿verdad? Y decirle, amado esposo, ¿me permites decirte todo lo que veo de ti? Y que siento que aquí está y que necesito hablarlo, porque si no lo digo contigo, lo voy a decir con otras personas. O lo más correcto sería decirlo primero con Dios para que se lo sepas decir al esposo, ¿verdad? Porque no vas a llegar a decirle, al menos que sea tu esposo espiritual, y le avises, ¿verdad? Y le digas, mira, ponte en la parte espiritual para que puedas ver que tengo una necesidad y me puedas ministrar después, ¿sí? Pero si no es espiritual, ten cuidado en cómo decir las palabras, porque sí, es verdad, hay veces que necesitamos hablarlo, y no solo le pasa a las mujeres, también a los varones, ¿verdad? Pero busquen con quién poder decir esas cosas, ¿verdad? Siempre debe ser otro varón que, no una mujer obviamente, sino un varón, a los varones, que tenga una vida espiritual, donde te puede escuchar, ¿verdad? Y puede ministrar tu vida, ¿sí? Pero sí es importante mejor decir las cosas, igual lo mismo en la congregación, es mejor decir, yo veo que esto, o sea, lo que ves a la persona correcta, ¿verdad? Para que no caigamos en este pecado de murmuración, sino que es mejor abrir lo que me quejo, o lo que para mí es una queja, pero con la persona correcta. Y eso nos va a ayudar mucho, amada iglesia. Yo los animo en el Señor a que seamos entendidos, ¿verdad? De lo que Dios habla. Un adorador es aquel que obedece su palabra. Y la mejor adoración es la obediencia a Dios. Y entonces vemos que lo que sucedía aquí con el pueblo de Israel está escrito para nuestra enseñanza, para que nosotros aprendamos. Por eso la palabra es multiforme, porque nos habla en todas las áreas de nuestra vida, no solamente en la congregación o a nivel ministerial, sino a nivel familiar, a nivel laboral. Y tú y yo solamente tenemos que aplicar lo que dice su palabra. También hubo otro caso de María y Aarón, ¿recuerdan ese caso? Y fue en Números 12. Para los que anotan, 12:1 hasta el 16, por ahí está el pasaje. Y bueno, aquí vemos también que María y Aarón hablaron contra Moisés a causa de la mujer cusita que había tomado, porque él había tomado mujer cusita, él había tomado una decisión personal, ¿verdad? Pero a veces las decisiones personales para un líder o alguien que está en autoridad y que es vista por todos, a veces no es del buen parecer de algunos, ¿verdad? Y aún de eso puede salir murmuración, fíjense, aún de esos detalles. Entonces, dijeron, ¿solamente por Moisés ha hablado Jehová? ¿No ha hablado también por nosotros? Bueno, aquí ya hay otra actitud también aparte de murmuración, ¿verdad? Altivez. Y lo oyó Jehová. Y aquel varón Moisés era muy manso, fíjense cómo era Moisés, más que todos los hombres que había sobre la tierra. Luego dijo Jehová a Moisés, a Aarón y a María, salid vosotros tres al tabernáculo de reunión. ¿Querían que Dios les hablara? Ya les habló. Salgan ustedes tres, ¿verdad? Pero no sabían para qué. Ese es el asunto, ¿verdad? O a lo mejor sí lo sabían y ya empezaban a temblar. Luego dijo Jehová a Moisés, a Aarón y a María. Regresé. Salid vosotros tres al tabernáculo de reunión, y salieron entre ellos tres. Entonces, fíjense, Jehová descendió en la columna de la nube y se puso a la puerta del tabernáculo y llamó a Aarón y a María, y salieron ambos. Y él les dijo, oíd ahora mis palabras. ¿Cuánto les gusta que Dios nos hable? Sí, Dios, es una bendición que Dios nos hable. Pero
cuando nos habla para corregirnos, también es una bendición. Tenemos que aprender a recibir cuando Dios nos va a corregir, ¿verdad? Y les dice, oíd mis palabras, cuando haya entre ustedes profeta de Jehová, le apareceré en visión, en sueños hablaré con él. No así a mi siervo Moisés, que es fiel en toda mi casa. Cara a cara hablaré con él, y claramente, y no por figuras, y verá la apariencia de Jehová. Porque pues no tuvieron temor de hablar contra mi siervo Moisés. Entonces la ira de Jehová se encendió contra ellos y se fue. Y la nube se apartó del tabernáculo, y he aquí que María estaba leprosa como la nieve. Y miró Aarón a María, y he aquí que estaba leprosa. Y dijo Aarón a Moisés, ¡ay, Señor mío! No pongas ahora sobre nosotros este pecado, porque locamente hemos actuado y hemos pecado. Y vemos que sigue parte de las consecuencias del pecado, ¿verdad? De murmuración. Dios nos ama tanto, como lo escuchamos hace rato, ¿verdad? En la palabra profética que Dios dio a su iglesia, tanto que también su amor se manifiesta en corrección. Continuemos, dice, los griegos, dice ahí contra los hebreos, ¿verdad? Lucas se refiere aquí a los judíos de habla griega contra los judíos de habla aramea. Cuando dice de que las viudas de aquellos eran desatendidas en la distribución diaria, algunos de los creyentes que habían sido judíos de habla griega se quejaron de que sus viudas no recibían el mismo trato que las viudas de los hebreos, los de Jerusalén y Judea. Bueno, estas problemáticas sabemos que van a acontecer en cualquier congregación o casa o familia. La importancia aquí es cómo resolver el problema, ¿verdad? Cómo nosotros resolver. Entonces, cuando ya identificamos el problema, que hasta aquí ya se ha identificado el problema, ¿verdad? Los apóstoles ya habían identificado el problema, pues ahora hay que buscarle solución. ¿Cómo Dios va a ayudarnos a solucionar esto? Y habíamos comentado que hablando las cosas con la persona correcta es una de las partes. Y cuando es una queja hacia la voluntad de Dios, entonces aquí con Dios es lo más conveniente, ¿verdad? Si algo no estoy de acuerdo, el único que me puede mostrar la situación es Dios y hay que ir a Él. Hechos 6:2, continuamos con nuestros versículos base. Hechos 6:2 dice, entonces los 12 convocaron a la multitud de los discípulos y dijeron, no es justo que nosotros dejemos la palabra de Dios para servir a las mesas. Cuando dice entonces los 12 convocaron a la multitud de los discípulos, nos dice que convocaron a la multitud de todos los que estaban ahí congregándose, que incluía a los simpatizantes, ¿verdad? A los que no eran discípulos verdaderos. La multitud de los discípulos también como los seguidores de Jesús. Y como ya sabemos, el discípulo es aquel alumno que sigue las enseñanzas de su maestro, en este caso de nuestro Señor Jesucristo. Dice, no es justo que nosotros dejemos de enseñar la palabra de Dios para servir a las mesas. Aquí vemos una afirmación y una convicción de los apóstoles. Porque ellos, como responsables, sabían que la oración y la enseñanza no podían cesar, no podían distraerse, no podían dejarlo para mañana. A lo mejor un discípulo, un simpatizante dice, sí, pues, una semana no pasa nada, no leo la Biblia, no oro.
Pero los apóstoles que eran responsables, los siervos de Dios, ¿verdad?, que servían a Dios, sabían que era tan importante la oración como la enseñanza de la palabra. Entonces, esta frase la podemos ver, ellos tenían claro bien la tarea de enseñar y predicar el evangelio de la salvación. Y no podían distraerse en ocuparse de las cosas secundarias. Aquí vemos en este versículo, dice, para servir a las mesas. La palabra diaconeia significa distribución, es decir, la distribución diaria de compartir alimento. Y tenían que ser otros quienes apoyaran en esto. Pues gracias a Dios que nos da su enseñanza, ¿verdad? Ahora que, gracias a Dios, nuestros hermanos servidores tuvieron un tiempo, gracias a Dios porque a veces necesitamos de este apoyo. Y precisamente, ¿verdad?, hablando de las mesas, ¿quién apoya en esto y en aquello? Y es importante siempre organizarlo. Aquí nos deja ver la importancia de organizar esto. Que aún así van a haber fallas, pues bueno, como en todo, ¿verdad? Ya que nada más darle el cauce. Veamos el versículo 3. Buscad pues, hermanos, de entre ustedes a 7 varones. Aquí vamos ya con la elección de los diáconos, de los servidores, ¿verdad? Buscad pues, hermanos, de entre ustedes a 7 varones de buen testimonio, llenos del Espíritu Santo y de sabiduría, a quienes encarguemos de este trabajo. Entre los mismos servidores, discípulos, ¿verdad?, que siguen al Señor Jesús, se elige o se busca, ¿verdad?, o se observa, ¿verdad?, quienes están para el servicio del diaconado, ¿verdad?, que tengan una vida de buen testimonio, ¿verdad?, llenos del Espíritu Santo y llenos de la sabiduría. Ahora, ¿cómo lo adquirimos? A través de la palabra de Dios. Gracias a Dios damos y bendecimos de verdad la obra que el Señor está haciendo a través del Instituto Bíblico, porque se está recibiendo el alimento, porque muchos están haciendo oído y tomar y vivirlo, ¿verdad? No ha sido fácil, no es fácil. Siempre en un instituto se inician muchos y terminan pocos, ¿verdad? Pero no te desanimes. Si tú ya desististe por ahí, no te desanimes. Vuélvele a iniciar, vuélvele a retomar. ¿Sí? Esto es como cuando vas a hacer un ejercicio y de momento, pues, no quieres continuar, pero te esfuerzas, ¿verdad? Y hasta que logras el desafío de llevar una vida disciplinaria en el ejercicio. Bueno, lo mismo es en la vida espiritual. Así que anímense a seguirse preparando para que seamos esos discípulos verdaderos, que seguimos a Jesús, ¿ok? Y que somos útiles en la obra de Dios y que podemos ser llamados como estos diáconos, ¿sí?, para poder servirle a nuestro Dios. 3 cualidades, vamos a hablar de 3 cualidades específicas que vemos aquí. De buen testimonio. Bueno, esto quiere decir que no tenga nada escandaloso que decir, ¿verdad? Nada que se le pueda reprochar. No hablamos del pasado. No hablamos de eso. Hablamos del presente, ¿verdad? Hablamos del seguir adelante. Y que, bueno, para muchos, obviamente un pasado, ¿verdad?, que tuvimos, pues Dios lo ha ido limpiando. Y es por eso que ahora podemos caminar con Él. Se tiene que notar la integridad en nosotros, ¿verdad? Las virtudes, la integridad, la sinceridad en nuestra vida.
de forma que se les pueda confiar sin escrúpulos esta función o este trabajo. Vamos con la siguiente cualidad, llenos del Espíritu Santo. Esto habla de varones espirituales, carentes, fíjense, de carnalidad. Hace tiempo decían que ¿cómo puedes darte cuenta si está en el espíritu o en la carne? Bueno, pues agarramos y le hacemos un pellizco sin que se dé cuenta. Como responda, es la vida que lleva, ¿verdad? Entonces, no lo hagan aquí, pero es algo que luego entre mi esposo y yo decíamos. Pero a veces sí deja ver si hay una vida espiritual o hay una vida carnal, ¿no? Siguiente cualidad, llenos de sabiduría. Es decir, que no era suficiente que fuesen solamente honestos y espirituales, habían que ser también competentes, no solo en el conocimiento de las Escrituras, como lo demostraban Esteban y Felipe, sino también en lo que requería el cargo que iban a desempeñar, es decir, prudentes y experimentados. Ahí la parte de la sabiduría. No olvidemos que esta era la solución al problema porque los apóstoles se iban a ocupar en lo que dice Hechos 6:4. Sigamos ahí con los versículos. Dice, y nosotros persistiremos, ¿en qué dice? En la oración y en el ministerio de la palabra. Persistiremos. Esta palabra griega significa dedicarse constantemente o perseverar. Indica una entrega continua y prioritaria. ¿Estando enfermos? Sí, aún estando enfermos. Hay cosas que nos incapacitan, entendemos esas, ¿ok? Pero hay cosas que podemos, aún estando enfermos. En escasez, también, estando en escasez. Con problemas familiares, pues a veces también, créanme, hay muchos servidores que de verdad Dios va a recompensar a su tiempo, que vienen con tantas cosas y que tienen que aprender a dejarlo en manos de Dios y que Dios obre, ¿verdad? Que de verdad aquí esta persistencia pues se prueba, porque hay que ser probados para servirle al Señor. Y tenía que ser persistentes en la oración. Aquellos que servían, aquellos que estaban como responsables. Oración es el siguiente punto, persistir en la oración. Aquí no se trata de una oración ocasional, sino de una práctica devocional central en la vida de los apóstoles. Es decir, su vida de ellos, de estos servidores de Cristo, tenía que ser, porque tenían una autoridad, ¿verdad? Todo aquel que sirve al Señor se le ha dado una autoridad. Y ellos tenían que tener una vida constante de devoción, de oración, de entrega al Señor, de dependencia a Dios. Por eso es que recordemos en Hechos 1:14, anótenlo para los que anotan, y les voy a leer por cuestiones de tiempo, estamos yendo un poquito más rápido. Dice, todos estos perseveraban unánimes en oración y ruego. No perdamos las palabras claves a nuestra vida, perseveraban. Ajá. ¿En qué? En la oración, ¿sí? Cuando nosotros estamos perseverando en esto, estamos entonces realmente como autoridades, vamos a cuidar de la grey, de la iglesia. Dios va a obrar, Dios va a bendecir, Dios va a actuar. Y ruego con las mujeres y con María, la Madre de Jesús, y con sus hermanos, fíjense. Habemos que varios pasajes paralelos, entre ellos nos deja ver sobre esa perseverancia unánime, pero vemos que no era ocasional, no era de vez en cuando, no era cada mes, era constantemente, porque las situaciones, las pruebas y las tentaciones eran constantes. Las problemáticas en la congregación eran continuas, ¿verdad? En este caso ya dijimos una de ellas, pero
suceden varias. Siguiente punto, en el ministerio. En el ministerio significa servicio. En el servicio de proclamar y enseñar la palabra de Dios, que era la responsabilidad de los siervos de Dios, los apóstoles. Y la palabra, este servicio de la palabra, aquí se refiere a la enseñanza y predicación del mensaje de Cristo, ¿verdad? A predicar el mensaje, pero vivir el mensaje, ¿verdad? Decía nuestra pastora Vicky de Olivares, cualquier perico habla, pero predicar la palabra, vivir la palabra, no cualquiera. Hay que vivir la palabra que se predica. Primera de Timoteo 4:13 dice así: entre tanto que voy, ocúpate en la lectura, la exhortación y la enseñanza. No descuides el don que hay en ti, que te fue dado mediante profecía con la imposición de las manos del presbiterio. Ocúpate en estas cosas, permanece en ellas, para que tu aprovechamiento sea manifiesto ¿a quién? A todos. O sea, debe haber un fruto, un aprovechamiento, dice a todos. Ten cuidado de ti mismo y de la doctrina. Persiste en ello, pues haciendo esto te salvarás a ti mismo y a los que te oyeren. Segunda de Timoteo 4:1, eso es otro paralelo, dice: predica la palabra, te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo, que juzgará a los vivos y a los muertos en su manifestación y en su reino. Que prediques la palabra, que instes a tiempo y fuera de tiempo, redarguye, reprende, exhorta con toda paciencia y doctrina, porque vendrá tiempo cuando no sufrirán la sana doctrina, sino que teniendo comezón de oír, se amontonarán maestros conforme a sus propias concupiscencias y apartarán la verdad del oído y se volverán a las fábulas. Tristemente vemos que si nosotros no hacemos caso de esto que la palabra de Dios nos dice, veremos más y más gente salir de congregaciones como maestros conforme a sus concupiscencias. Por eso es que es bien importante que los apóstoles en ese tiempo y hoy, los siervos de Dios, que predicamos la palabra, vivamos la palabra y también nos ocupemos de estas cosas que son espirituales. Vemos aquí que ellos establecen una clara prioridad. Vemos también que el llamado principal es la oración y la enseñanza. Esto no significa que el servicio a los necesitados sea menos importante, sino que hay una necesidad de delegación para que la iglesia funcione eficazmente. Esto nos ayuda, hermana, amada iglesia, a comprender la estructura de la iglesia, a comprender la función de cada uno de los miembros dentro de la iglesia y comprender la grande responsabilidad que tienen los ministros, los servidores de Dios que dan la palabra de Dios. Entonces, no cualquiera puede enseñar. Tiene que pasar por este proceso, ¿verdad? Buen testimonio, llenos del Espíritu Santo y llenarse de la sabiduría de Dios. Hechos 6:5 dice ahí: agradó la propuesta a toda la multitud, ¿verdad? Y eligieron finalmente a Esteban, varón lleno ¿de qué? De fe y del Espíritu Santo, a Felipe, a Prócoro, a Nicanor, a Timón, a Parmenas y a Nicolás, prosélito de Antioquía. Vemos que esto agradó a la multitud, a la propuesta a toda la multitud. Es decir, que si agradaba a la comunidad cristiana era porque veían que estos que servían, ¿verdad?, a las mesas, pues eran de buen testimonio, ¿verdad? Por eso es importante que los servidores que sirven aquí en la congregación sean de buen testimonio para que todos vean su vida, su forma de vivir.
Y vemos que dice, y eligieron a Esteban, varón lleno de fe y del Espíritu Santo. Bueno, Esteban es mencionado primero, lo que indica que su importancia entre los 7, es por la función. Más adelante vemos en el libro de los Hechos, capítulo 7, cómo él se convierte en el primer mártir cristiano, dando testimonio con poder y sabiduría, ¿verdad? Hay quienes dan la vida por Cristo. A Felipe más tarde es identificado como Felipe el Evangelista. Hechos 21:8. Fue clave en la expansión del Evangelio a Samaria y en la conversión del eunuco etíope. Vemos cómo en Hechos 8:4 al 40 se describe cómo Felipe tuvo otra función, pero fue lleno de fe y del Espíritu Santo. A Prócoro, a Nicanor, a Timón, a Parmenas y a Nicolás, prosélito de Antioquía. Los otros 5 hombres no son mencionados nuevamente en la Biblia. Sin embargo, el hecho de que Nicolás sea descrito como prosélito de Antioquía indica que era un gentil convertido al judaísmo antes de aceptar la fe cristiana, lo que muestra la diversidad de la iglesia primitiva. ¿Ven? Todos bajo un propósito y una función de parte de Dios. Entonces, aplicamos esto en la importancia del liderazgo espiritual, ¿verdad? ¿Qué importancia tiene el tener un liderazgo espiritual? La unidad en la iglesia, también, eso es lo que vemos, la unidad en la iglesia. El rol del servicio en la iglesia, o sea que hay funciones, ¿verdad? Porque para eso eligieron a los 7 hombres, ¿verdad? Que iban a servir en las mesas. Versículo 6, Hechos 6:6. A los cuales presentaron ante los apóstoles, quienes orando les impusieron las manos. Bueno, después de que ya fueron elegidos o seleccionados, fueron presentados a los apóstoles. En público, esto fue público. Y fue aprobado por la comunidad cristiana. ¿Qué hicieron? Oraron. La oración aquí refleja la dependencia total de Dios en la toma de decisiones dentro de la iglesia. Es decir, dependencia de Dios para que Dios confirme, ¿verdad?, quiénes habrían de servir. Les impusieron las manos, esto es un gesto simbólico con múltiples significados en la Biblia, ¿verdad? Uno de ellos, transmisión de bendición. Número 2, consagración para el ministerio. Número 3, recepción del Espíritu Santo. Esos 3 puntos son puntos importantes de la imposición de manos. ¿Okay? No vamos a ampliar el tema porque el tema es largo, incluso es uno de los fundamentos doctrinales del cristianismo. Es muy amplio ese fundamento, pero aquí lo vemos reflejado en estos versículos. Por lo tanto, debe haber delegación en el ministerio, ¿verdad? También esto nos deja ver que debe haber delegación del ministerio. La iglesia no debe depender de unas pocas personas, ¿no, verdad? Porque ¿cuántos saben que los servidores también necesitan vacaciones? ¿Verdad que sí? Ay, el Señor los esté bendiciendo a los que toman ya sus vacaciones. Lo necesitan porque somos humanos también, servidores pero humanos. Y bueno, por eso la iglesia no depende de unas pocas personas para toda la obra, sino debemos seguir capacitando y confirmando a líderes espirituales. La obra sigue, ¿verdad? Y sigue trabajando con más y más que se anexen al servicio para que pueda haber delegación de servicios. La oración antes de tomar decisiones sabemos que es para pedir dirección de Dios, ¿sí?
Antes de designar a alguien en una función, se ora para que podamos saber que esa persona va a estar. Que después alguien diga, yo no es válido, no porque ya Dios asignó, ¿verdad?, que fulanito va a servir y el servidor dice, no, es que yo no me siento convencido. Es válido decir no también y esperar el tiempo que Dios tiene para cada quien. Hechos 6:7, y con esto vamos ya dando final a nuestro tema. Dice, y crecía la palabra del Señor. ¿Qué crecía? La palabra del Señor, que se veía reflejada en las personas. Ese crecimiento se veía reflejado en las personas, que recibían la palabra, la entendían y la obedecían. Y entonces se multiplicaban con personas, pero la llevaba el Espíritu Santo. El crecimiento, ¿quién lo lleva? El Señor, ¿verdad? No es que pujemos, ¿verdad? Digo, yo me acuerdo mucho de que el lugar donde yo nací, creía al Señor Jesús, eso es lo que hacíamos. Teníamos que llevar gente, no sé de dónde le ibas a sacar, pero tenías que llevar gente, ¿verdad? Y entonces, pues la verdad era muy frustrante, muy tenso la cosa, porque pues a veces la gente no quería, ¿no? Y a veces si la gente llegaba, pisaba la congregación y luego se iba. Entonces tú decías, mi trabajo es en vano, ¿no? Señor, ¿qué está pasando, no? Y bueno, como todo lo atribuían al pecado, pues bueno, siempre, pues finalmente era eso, porque son lugares donde lamentablemente, pues no se predica la palabra. Y entonces, pues por lo mismo, hay vidas en pecado, ¿no? Finalmente no hay palabra de Dios que me exhorte o que me corrija. Y ahí vemos entonces que aquí la palabra crecía del Señor en la vida de las demás personas. Y fíjense, el resultado era el número de los discípulos se multiplicaba. Era de adentro hacia afuera, ¿ok? Grandemente en Jerusalén, también muchos de los sacerdotes obedecían a la fe. Fíjense, sacerdotes también eran tocados por la palabra de Dios. Y entonces decir que crecía la palabra era que se expandía también el evangelio para la gente que no conocía. Se predicaba acá, en hospitales, ¿cuántos? De verdad, el evangelio tiene que correr, la palabra tiene que correr a todos los lugares, ¿verdad? A través de tu vida. A veces no necesitamos armar campañas de evangelismo. A veces necesitamos obedecer a Dios cuando estás en el hospital y tienes que predicar. Cuando estás en la tienda y te tienes que decir al Señor de la tienda. Cuando estás en las tortillas y le tienes que decir al Señor de las tortillas. O sea, solamente si fuéramos obedientes en esas pequeñas cosas, de verdad veríamos que Dios va sembrando su palabra. Que Dios nos ayude, porque queremos ser esos instrumentos, ¿verdad? Que Dios use. Pero entonces el número de los discípulos se multiplicaba grandemente en Jerusalén. La iglesia no solo estaba creciendo, sino que lo hacía grandemente. La palabra iba y corría por medio de estos discípulos verdaderos. A pesar de la creciente oposición de las autoridades judías, la comunidad cristiana en Jerusalén experimentaba un crecimiento explosivo. Y bueno, dice que los sacerdotes obedecían a la fe. Este detalle es significativo porque los sacerdotes formaban parte del sistema religioso judío. Su conversión muestra que el evangelio estaba impactando incluso a aquellos que antes eran parte de la estructura religiosa que se había opuesto a Jesús. La expresión obedecían a la fe sugiere una respuesta activa y comprometida, implicando no solo creer, sino vivir conforme al mensaje del evangelio. La expansión de la iglesia ocurre cuando la palabra de Dios es predicada fielmente y el liderazgo es administrado con sabiduría. Como lo vemos aquí en la elección de los diáconos, el evangelio no tiene barreras sociales ni religiosas. Incluso aquellos que antes se oponían pueden ser transformados por la gracia de Dios. Aún aquellos, ¿verdad?, religiosos. La verdadera fe implica obediencia, hermanos. La verdadera fe implica obediencia. Tu fe se ve por la obediencia. Y damos gracias a Dios porque muchos están aquí por obediencia.
¿verdad? El Señor les recompense. No es solo aceptar un conjunto de creencias, sino someter la vida a Cristo y a su enseñanza. Eso es lo que tenemos que hacer. Este versículo nos recuerda que cuando la iglesia se organiza con sabiduría y prioriza la enseñanza de la palabra, el crecimiento es inevitable, incluso en contextos de oposición. Yo sé que este es un lugar de oposición. El Señor lo hará a través de su palabra. Que tú y yo obedezcamos, que tú y yo vivamos, Él lo hará. Concluimos. Este pasaje describe un momento clave en la historia de la iglesia primitiva, cuando los apóstoles enfrentaron un problema de distribución equitativa, ¿recuerdan? Eso es lo que estábamos viendo, de alimentos entre las viudas hebreas y griegas. Para solucionar el conflicto sin descuidar la enseñanza de la palabra, los apóstoles delegaron la tarea a 7 hombres de buen testimonio, llenos del Espíritu Santo y sabiduría. Entre ellos estaba Esteban, quien más adelante desempeñaría un papel importante en la expansión del Evangelio. La conclusión principal de este relato es que la iglesia creció en número y en una unidad al organizarse mejor. ¿Sí? ¿Ven? Qué hermoso. La delegación de responsabilidades permitió que la palabra de Dios siguiera expandiéndose y el número de discípulos aumentó considerablemente e incluso entre los sacerdotes judíos. Este pasaje enfatiza la importancia del liderazgo sabio, la distribución equitativa de las responsabilidades y la prioridad de la enseñanza de la palabra en la comunidad cristiana. Es decir, que si nosotros somos obedientes a su palabra, en estudiarla, en estar en tiempos de oración, más aquellos que servimos al Señor, ¿verdad? En la congregación, veremos entonces el mover de Dios creciendo en nuestra vida y en la vida de otros. Porque esa es la forma de crecer de la iglesia primitiva y la de hoy. Que crezca en nosotros para que en los demás vaya viéndose el reflejo, ¿verdad?, de lo que somos para que otros quieran. Es así como la iglesia de Cristo va a crecer. Es así que hay un grande compromiso para aquellos que van a entrar en el evangelismo. No solo es el don del evangelismo, es que tu vida refleje. Y no le tengamos temor, el Señor nos va a ayudar. No somos perfectos, pero sí, si tú has creído y has sido transformado, el Señor seguirá haciendo la obra, ¿verdad? Es un ministerio, acuérdense, las funciones, la organización, la estructura. Hay quienes son llamados a ser evangelistas, ¿ok? Hay quienes que tienen el don, pero va acompañado de lo que hoy vimos, buen testimonio, llenos del Espíritu Santo y de sabiduría. ¿Cuántos queremos ser usados en la obra del Señor? Vamos a ponernos de pie y vamos a orar pidiéndole a Dios que nos ayude. Con una actitud de humildad ahí donde estás, puesto de pie. Queremos pedirte, Padre, tú que oyes la oración del justo y que tú escuchas, Señor, nuestra oración, conforme a tu palabra queremos darte respuesta el día de hoy. Hoy nos damos cuenta que todos tenemos una función dentro de la iglesia. Nadie es más, nadie es menos dentro del cuerpo de Cristo. Todos tenemos una importancia en la obra de Dios. Así como el cuerpo, que el dedo más pequeño de nuestro pie pareciera que no tiene significancia, pero la tiene. Todos nos necesitamos unos a otros para cumplir el propósito que tú nos has mandado. Queremos, Señor, que llenes nuestras vidas como ministros de la palabra, para los que enseñamos la palabra de Dios. Nos llenes más de ti. Llena nuestras vidas de tu palabra, de tu enseñanza, de la oración, que estemos constantemente y continuamente dedicados a escuchar tu voz, a escuchar tu dirección, para que cada uno de mis hermanos, Señor, aquí presentes, logren estar en el lugar, en la función que tú quieres que estén dentro de los ministerios. Que cada uno te dé la respuesta también
y la dedicación de meterse a estudiar el Instituto Bíblico y estar en tiempos de oración y estudiando tu palabra juntos para que estemos en unidad. Es necesaria la unidad en el cuerpo, pero la da la palabra de Dios, la oración, unos a otros, que podamos tener un mismo sentir, un mismo pensar en Cristo Jesús. Que no sean nuestros pensamientos los que gobiernen, que sea la palabra de Dios que gobierne, que nos veamos como nos ves tú, Señor, con tu palabra, y que quitemos la forma de ver carnal y humana que a veces vemos, para que nuestros corazones no sean confundidos, sino que estén firmes para que podamos, Señor, cumplir el plan y el propósito en este lugar. Te pedimos, Señor, y aquellos que has llamado como diáconos sean llenos de tu espíritu, de buen testimonio y de sabiduría, que nunca olviden que esos tres ingredientes deben de estar en todo servidor, para que ellos atiendan a tu voz y puedan seguir siendo llenos de ti, llenos de tu Espíritu, Señor, para ser usados en las áreas que tú los has encomendado. Te damos gracias, Señor, bendecimos. También oramos por aquellos que son padres de familia en sus hogares, en sus casas, que tienen la responsabilidad de una familia, de una esposa, de unos hijos. También, Señor, también por ellos, para que ellos entren en esa comunión de oración y de estudio de tu palabra, para que ellos sepan ser padres, sepan ser como esposos, sepan guiar, sepan organizar, dirigir el hogar de una manera humilde, de una manera sabia, de una manera que una a la familia en Cristo Jesús. Rogamos por esos matrimonios, por esos padres, por esos varones, Señor, para que tú te reveles a sus corazones. Si hay alguno que no ha nacido de Dios, trae un nacer de nuevo, Señor. Si hay alguien que está vacío y no ha sido lleno de tu Espíritu, llénalo, Señor, de tu Espíritu Santo. Y revélate a sus corazones. Llévalos a un compromiso real en sus corazones, para que vayan paso a paso de tu mano y sean vidas transformadas para la honra y gloria de tu santo nombre. Te lo pedimos en el nombre de Jesucristo, nuestro Señor y Salvador. Así sea, Señor. Te damos gracias, Padre. Amén y amén. Dale un fuerte aplauso a nuestro Dios por su palabra. Gracias. Pueden tomar su lugar. Nos despedimos de los que nos acompañan por medio de redes sociales. Dios les bendiga y bueno, Dios les bendiga a todos también. Bendiciones, hermanos.